Buen día, mi nombre es Mariana Prada Bedoya y junto con mis compañeros Juan David García, Jerónimo Forero y Natalia Alvis, estaremos hablando acerca de dos personajes muy importantes tanto para la historia de la humanidad como para el campo de la ciencia, que son Stephen Hawking y Oppenheimer. Y daremos inicio, buen día, con Stephen Hawking o Stephen William Hawking. Él nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Fue un físico teórico, un astrofísico, cosmólogo y un divulgador muy importante en la historia de la ciencia y en el campo de la física principalmente. Como muchos saben, pues fue uno de los físicos más influyentes, importantes del siglo XX, por su formulación de teorías y también por sus contribuciones pues clave con Stephen Hawking o Stephen William Hawking. Resulta que desde muy pequeño Stephen Hawking tenía una atracción por todos los misterios del universo y pues básicamente él entró a la universidad para estudiar física por su fascinante interés en lo que es la termodinámica, que esta estudia las acciones mecánicas del calor y también otras formas de energía. De igual manera, él también se vio atraído por la mecánica cuántica, que se encarga de estudiar el comportamiento de partículas atómicas y subatómicas también. Y por último, pero pues no menos importante, la relatividad, que son las teorías de Albert Einstein sobre todo el campo gravitatorio y los sistemas de referencia en general. Resulta ya en cuanto a sus aportes a la ciencia, tenemos que Stephen Hawking logró demostrar que los agujeros negros no son completamente negros, sino que ellos, por decirlo así, emiten radiación debido a efectos cuánticos cerca de los horizontes de eventos. También tenemos que Hawking, junto con Roger Penrose, en el teorema de las singularidades, probaron que las singularidades son inevitables bajo ciertas condiciones, como lo puede ser lo que sucedió con el Big Bang o el centro de los agujeros negros también. Y por último, en los avances de la teoría del todo, Hawking conjugó la relatividad general como gravedad y cosmos con la mecánica cuántica como partículas y fuerzas fundamentales. Ya. Bueno, ahora seguiremos dialogando sobre el concepto de Dios de Stephen Hawking. Él tenía tres aspectos fundamentales. El primero es el rechazo a la idea de un Dios personal o intervencionista, y también que el uso del término Dios se utiliza metafóricamente para referirse a las leyes fundamentales del universo. Bueno, ¿eso qué quiere decir o qué quería plantear Hawking con ese concepto de Dios? Primero que nada, él no niega el valor que tiene el concepto de Dios en tanto a lo cultural y pues en sí a la historia de la humanidad. Pero para él el término de Dios es utilizado para como otorgarle una explicación o un término a las leyes de la naturaleza que aún no han sido explicadas. Lo segundo fue que él argumentó que el cosmos puede explicarse sin invocar a un creador, ya que las leyes como la gravedad permiten que el universo surja espontáneamente de la nada. Este concepto o este argumento más que todo lo basó en la teoría del Big Bang, en el cual él tuvo una reinterpretación. Él decía que el Big Bang no surgió de la nada ni por una acción creacionista, sino que el Big Bang fue una consecuencia de leyes físicas. Entonces, a raíz de esto, como la ley de la gravedad y la ley de la mecánica cuántica, eh, se dieron pues creación de la materia sin ninguna pizca o ningún aporte de un creador. Lo último sería que pues posturas religiosas acusan a Hawking de reduccionismo, pues por lo mismo que él decía que no había un Dios, que el término de Dios es utilizado tan solo metafóricamente, pues la iglesia y otras corrientes de religiones pues se fueron en contra de él. Ya por último, pues me gustaría como adjudicar dos palabras, la de Einstein y la de Hawkins. En sí, las dos palabras de ellos, las dos frases de ellos utilizan al término de Dios metafóricamente. La primera fue que, bueno, Einstein dice que Dios no juega los dados con el universo, pero Hawking dice que Dios no solo juega los dados con el universo, sino que a veces los tira donde nos podemos verlos. Lo que quería decir acá
Einstein y Hawking. Einstein decía que el universo estaba como todo secuenciado y todo planeado, y en cambio Hawking decía que no, que el universo es impredecible y hay materia y cosas inherentes. Persistent in his pursuit of knowledge, Stephen Hawking has unlocked new pathways of discovery and inspired people around the world. Stephen William Hawking was born in Oxford, England on the 300th anniversary of the death of Galileo on January 8, 1942. At 17 years old, he entered Oxford University. Stephen Hawking has admitted in many cases that he was not the most ambitious student. One day he calculated that he spent about maybe an hour a day on schoolwork. In 1962, Hawking moved to Cambridge University for a PhD in cosmology, and 1 year later was diagnosed with ALS, Lou Gehrig's disease. ALS is a progressive motor neuron disease, so over time, the victim loses functionality of muscles. And over the past decades, Stephen Hawking has gradually lost the use of most of his muscles, but his mind remains quite keen. I think that once he was hit with this earth-shattering diagnosis, he actually sought a refuge in doing physics. And if anything, it helped him become one of the world's great scientists. Although his diagnosis only gave him 2.5 years to live, Hawking married in 1965 and stunned the science world in 1974 with his PhD on black holes. Stephen taught us how to define a black hole. He then made a brilliant discovery that black holes can radiate, Hawking radiation. That then showed the whole world the connection between black hole physics and thermodynamics. And that connection has been a central theme in theoretical physics ever since. He became the Sherman Fairchild Distinguished Scholar at Caltech in 1974. And 5 years later, Hawking was named Cambridge University's Lucasian Professor of Mathematics, an honor bestowed on only 14 people since 1663. Stephen Hawking is a theoretical physicist of a very specific kind. He studies cosmology, particle physics, gravity. That's trying to understand the very basic laws of physics as well as where the universe itself came from. Hawking sees things that other people didn't see, time and again. He just thinks more deeply than most of the rest of us. And those insights have had big consequences. Even though Hawking deteriorated to the point that he needed a computerized speech synthesizer to speak, he wrote A Brief History of Time in 1988, selling more than 10 million copies. Stephen Hawking's book, A Brief History of Time, which was a bestseller for weeks and weeks, was about some of the most profound questions that face humanity. It's really about where we come from and where we're headed, from a physicist's point of view. After expanding upon his work with several more books, Hawking increased his popularity by guest starring in TV shows like The Simpsons, Star Trek: The Next Generation, and The Big Bang Theory. I think Hawking is absolutely the most popular physicist, probably since Einstein. There are plenty of other physicists who are working very deeply at nature's secrets, but Hawking has celebrity status that very few scientists reach. Hawking received the Presidential Medal of Freedom in 2009. Although he retired from teaching that same year, Stephen Hawking continues to be hailed as one of the greatest scientific minds of all time. Stephen Hawking as a scientist has had a tremendous impact on our understanding of the universe and the laws of nature. At the same time, as a human being, he has been an inspiration to the world, to his colleagues, and to people with disabilities everywhere. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre Julius Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica. Su vida es un reflejo de cómo la ciencia, la política y la ética pueden entrelazarse en los momentos más difíciles de la humanidad. Oppenheimer nació en Nueva York en 1904, en el seno de una familia judía adinerada de origen alemán. Desde muy pequeño mostró una inteligencia fuera de lo común. Aprendió a leer a los 3 años y desde niño se interesó profundamente por los idiomas, la ciencia y la literatura. Estudió en la Universidad de Harvard, donde en solo 3 años se graduó con honores en química.
pero su verdadera pasión era la física, así que viajó a Europa a especializarse en física teórica. Primero estuvo en Cambridge, donde trabajó en el laboratorio Cavendish, y luego en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Allí estudió con Max Born, uno de los pioneros de la mecánica cuántica. Junto a él y otros físicos como Heisenberg y Dirac, Oppenheimer se formó en el centro mismo de la revolución científica del siglo XX. Obtuvo su doctorado en 1927 con solo 23 años. Em, En cuanto a su carrera científica y aportes, al regresar a Estados Unidos, Oppenheimer comenzó a enseñar en dos importantes instituciones: el Instituto Tecnológico de California, Caltech, y la Universidad de California en Berkeley. En estos lugares se consolidó como uno de los físicos teóricos más influyentes de su generación. Sus investigaciones se centraron en mecánica cuántica, teoría de partículas y astrofísica. Pero Oppenheimer no era un científico común, era un hombre muy culto, apasionado por la filosofía, la poesía y los idiomas clásicos. Se sabía de memoria versos de Dante, leía en griego antiguo y tenía una enorme sensibilidad intelectual. Como profesor era exigente, pero sus alumnos lo admiraban profundamente. Muchos de ellos se convirtieron en científicos brillantes y varios trabajarían junto a él años después en el desarrollo de la bomba atómica. Incluso sin tener aún papel político, ya empezaba a ser visto como un líder natural dentro del mundo científico por su capacidad para conectar ideas complejas y formar equipos de investigación sólidos. Em, en cuanto al contexto histórico, en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y con ella comenzó una carrera armamentista sin precedentes. Uno de los grandes temores del momento era que la Alemania nazi estuviera desarrollando una bomba atómica. Albert Einstein, junto con el físico Leo Szilard, advirtió al presidente Roosevelt sobre ese peligro en una carta histórica. Esta amenaza impulsó a Estados Unidos a iniciar un proyecto ultra secreto llamado Proyecto Manhattan, cuyo objetivo era construir una bomba nuclear antes que sus enemigos. Este proyecto no solo reunía a los científicos más brillantes del país, sino que representaba también una encrucijada ética. Por primera vez en la historia, el conocimiento científico se usaría para crear una armada capaz de destruir ciudades enteras. En este contexto, Oppenheimer fue llamado a participar y su vida dio un giro completamente definitivo. Entonces, el papel de Oppenheimer, a pesar de que él no tenía experiencia militar ni habilidades administrativas conocidas, fue nombrado director científico del Proyecto Manhattan. Muchos dudaban de que él pudiera liderar un equipo tan grande y diverso, pero sorprendió a todos. No solo tenía el conocimiento técnico, sino también la visión para organizar a cientos de científicos y hacerlos trabajar en conjunto bajo presión. En el laboratorio central del proyecto fue construido en Los Álamos, en el desierto de Nuevo México. Allí, Oppenheimer reunió a las mentes más brillantes de la física, como Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, entre otros. Bajo su liderazgo, se logró algo impensable, que era el desarrollo de una bomba nuclear en menos de 3 años. El 16 de julio de 1945 se realizó la primera prueba en el desierto de Alamogordo. La explosión fue tan poderosa que Oppenheimer, al verla, citó una frase del texto sagrado hindú, Bhagavad Gita. Ahora, abro comillas, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. En ese momento lo marcó para siempre. Había logrado el mayor avance científico de su carrera, pero también había abierto la puerta a una era de destrucción atómica. Ahora iniciamos con lo que es la era atómica. Entonces acá comenzamos principalmente con el origen y el desarrollo de la energía atómica. Acá pues hubieron hartos descubrimientos claves para poder generar esta energía atómica, lo cual comenzó con descubrimientos claves en la física como la radioactividad y la fusión nuclear. Estos avances llevaron a la creación del Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial,
el cual culminó con la fabricación de las primeras bombas atómicas. Luego iríamos con el impacto bélico y geopolítico. La energía nuclear cambió tanto la forma de hacer la guerra como la política mundial, ya que las bombas lanzadas tanto en Hiroshima como en Nagasaki demostraron el alto impacto destructor que éstas tenían, para que posteriormente en la Guerra Fría se vio una carrera armamentista entre las potencias mundiales, las cuales eran Estados Unidos y la URSS, lo cual provocó temor y desarrolló pues los tratados para evitar la proliferación nuclear. Luego están los usos pacíficos y el debate ético que generaron estas bombas atómicas, ya que aunque estas bombas atómicas no fueron iniciadas principalmente con un objetivo bélico, la energía atómica se ha utilizado en otros campos como la medicina y la generación de electricidad. Pero ha habido un debate ético, ya que hay personas que están tanto en contra como otras a favor de su uso. Luego están las consecuencias éticas y morales. Como ya lo mencionamos, Hiroshima y Nagasaki lanzaron dos bombas. En Hiroshima la lanzaron el 6 de agosto de 1945, el cual tuvo 70.000 personas más o menos que murieron inmediatamente, para que posteriormente haya un total de 140.000 personas muertas en esta primera bomba. Y luego el 9 de agosto lanzaron la segunda bomba, la cual pues mató aún más gente. Entonces acá es donde estaba lo de la justificación de la guerra, ya que se empezaban a cuestionarse cosas como cuál era el valor de la vida humana, y que habían otros debates éticos de saber pues cuál era el papel que cumplían los científicos y los políticos, ya que es verdad que aunque los científicos fueron quienes crearon la bomba atómica, pues al fin y al cabo ellos no eran las personas las cuales tenían como la opinión de saber si la iban a tirar, a quién y por qué. Pero hay otras personas que utilizan como contraargumento que pues al fin y al cabo ellos sí sabían que para qué fines iban a utilizar estas bombas. Ya luego está pues el legado y las reflexiones, pues para saber como tal de que su legado principalmente fue el quien lideró como tal este proyecto, y pues la creación de la bomba atómica como tal fue su mayor logro. Sin embargo, pues también le queríamos dar otro tipo de reflexiones debido pues a la ética que conlleva todo este gran acontecimiento, y son estas preguntas. ¿Debe todo descubrimiento científico ser llevado a la práctica? ¿Quién es responsable de su uso? ¿El valor de la vida humana frente a la estrategia militar y el peligro de la deshumanización ante la tecnología? Ya que aunque sabemos que en estos últimos años ha habido un gran aumento de tecnología, esto puede afectarnos directamente, pues como ya vimos que en 1945 pasó esto con las bombas, en el presente puede presentarse algo similar, ya que al haber una constante evolución de la tecnología, esto puede hacer que nuble la visión de las personas y pueda ser usada para un mal mayor. Now I am become death, the destroyer of worlds. Así fue como Robert Oppenheimer describió su experiencia tras la primera prueba de la bomba atómica en la historia. Pocas semanas después, en agosto de 1945, dos bombas como esas serían utilizadas por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Su impacto devastaría las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y según los cálculos más conservadores, murieron más de 110.000 personas. En este video te contamos quién fue Robert Oppenheimer, el científico considerado el padre de la bomba atómica. Nació en una familia de judíos alemanes en Nueva York en 1904. Desde pequeño mostró interés por la filosofía, la literatura y la ciencia. Estudió química en la Universidad de Harvard y después estudió física en Cambridge, donde sufrió problemas de salud mental. Oppenheimer fue diagnosticado con psicosis, pero nunca recibió un tratamiento. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ya era un respetado físico en la Universidad de California. En 1940 se casó con la bióloga Kitty Harrison, quien más tarde trabajaría junto a él investigando los peligros de la radiación. Y en 1942 el gobierno de Estados Unidos lo reclutó para liderar uno de los proyectos más importantes y secretos de la historia, el Proyecto Manhattan. Pero retrocedamos un poco hasta 1939, cuando Alemania invadió Polonia
físicos como Albert Einstein comenzaron a advertir al gobierno de Estados Unidos sobre los peligros de un programa de bombas atómicas que se desarrollaba en Alemania. En respuesta a estas advertencias, Estados Unidos y Reino Unido se lanzaron a la carrera para construir armas nucleares. Así fue como nació el Proyecto Manhattan, con el objetivo de producir la primera bomba atómica. Fue dirigido por Oppenheimer desde un laboratorio remoto en Los Álamos, en Nuevo México. Rodeado de secretos, el proyecto llegó a emplear a más de 125.000 personas, aunque la mayoría de los empleados desconocía que estaba ayudando a construir un arma nuclear. 3 años después, el 16 de julio de 1945, se lanzó la primera detonación nuclear de la historia. Fue una explosión tan poderosa que creó una onda de choque que se sintió a 160 kilómetros de distancia. Dicen los biógrafos de Oppenheimer que los días posteriores a aquel 16 de julio, el científico se deprimió cada vez más. Según sus amigos, la razón es que él sabía lo que iba a pasar. Su invento sería inevitablemente usado para atacar a Japón, uno de los principales adversarios de Estados Unidos. Y el miedo inicial del científico se hizo realidad. Unas semanas después, el 6 de agosto de 1945, la bomba atómica llamada Little Boy fue lanzada a la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días más tarde, otra bomba llamada Fat Man fue lanzada en la ciudad de Nagasaki. Ambas mataron a decenas de miles de personas en un instante, y otros miles morirían más tarde a causa de la radiación. Después de ver los letales efectos de la bomba que había ayudado a crear, Oppenheimer quedó atrapado en un profundo dilema ético. Durante el desarrollo del Proyecto Manhattan, Oppenheimer había dicho a sus colegas que, como científicos, no eran responsables del uso del arma y que cualquier derramamiento de sangre era responsabilidad de los políticos. Sin embargo, tras el lanzamiento de las bombas, la postura de Oppenheimer se sacudió. Ese mismo año le dijo a Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos en ese momento: «Señor presidente, siento que tengo sangre en mis manos». El presidente Truman luego contó que contestó a Oppenheimer: «La sangre está en mis manos, déjame preocuparme por eso». Pero en los años siguientes, el científico abogó activamente en contra del desarrollo de más armas, incluida la bomba de hidrógeno, que era aún más potente y cuyo desarrollo había sido allanado por su propio trabajo. Esta campaña llevó a que fuera investigado y desacreditado por el gobierno estadounidense en 1954, acusado de haber estado asociado a comunistas en el pasado. Así le quitaron el acceso a secretos militares y dejó de ser asesor de la Comisión de Energía Atómica. No fue sino hasta 2022, 55 años después de su muerte, que se revirtió aquella decisión del gobierno estadounidense de despojarlo de su acreditación. En las últimas décadas de su vida, Oppenheimer expresó orgullo por los logros técnicos de la bomba y culpa por sus efectos. Pero sobre todo dijo que estaba resignado, pensaba que el desarrollo de la bomba atómica era, en ese momento, algo simplemente inevitable. Si te interesa aprender más sobre Oppenheimer, te invito a que cheques nuestra página web y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!